Bueno, amigos de Barlovento Informa, pues es un placer como siempre estar con ustedes y hoy tenemos el placer, el gusto y el honor de tener una entrevistada bastante importante, no solo creo yo pues para nosotros como medios, sino para la sociedad en general, sobre todo por el trabajo que ha realizado y que vamos a platicar con ella y con ustedes para conocer un poco más de este personaje que es Muna Dora Buchen. Ella es doctora, es abogada, es fundadora de diferentes asociaciones, pero sobre todo, por lo que más ha resaltado en últimos tiempos, sobre todo de 2013 para acá, pues ha sido porque fue la auditora forense de la Auditoría Superior de la Federación, un departamento que, como nos explicaba hace un momento, crea usted. Y pues para que ubiquemos todavía mejor el contexto que tenemos de este personaje que nos compete hoy, pues da el pie a todo lo que sucede después con una investigación que se hizo más famosa por el nombre de la estafa maestra, pero que sin duda los reporteros de Animal Político, que tenemos todo el respeto para ellos, sin el trabajo de la doctora, pues no se hubiera podido lograr mucho, porque es ahí todo lo que se excava, lo que se busca, lo que se recaba, pues de las irregularidades que hemos estado investigando, incluso a veces hasta compras, por ejemplo, de juegos de Oca o de fotografías del presidente para algo llamado la cruzada contra el hambre. Doctora, es un placer tenerla para Barlovento Informa. Al contrario, gracias. No, y bueno, pues fueron 7.670 millones que usted comienza a encontrar a partir de las investigaciones de la auditoría forense. La primera pregunta que quisiéramos para el auditorio de Barlovento y para nosotros mismos es una gran duda. ¿Cuál es el momento clave donde usted se empieza a dar cuenta junto con su equipo que algo marcha mal en la administración de Enrique Peña Nieto? Yo creo que a través de estas revisiones que comenzamos, como bien dices, en 2013, pero en 2014 revisamos unas banderas inusuales, unas señales que nos permitían decir que algo no estaba bien, y había antecedentes sobre el mismo tema de desvíos vinculados a lo que era Pemex, pero sin estar articulados, sino que no era el mismo modus operandi, seguramente era un grupo distinto o distintas empresas que estaban, pero en 2014 creo que es cuando abrimos perfectamente bien los ojos y nos damos cuenta de esta serie de maquinaciones que se hicieron para desviar recursos públicos. ¿Cuáles eran como los puntos clave para empezar a ver esas maquinaciones? ¿Dónde estuvo como ese error que ustedes vieron en la metodología de la corrupción que les permitió entrar como grupo de auditoría y decir, aquí está mal? Bueno, los primeros es el monto del recurso. Son recursos muy elevados para lo que se presuponía debería ser una licitación pública. Con unos montos tan elevados, y inmediatamente lo amarras al concepto o el objeto, y ves unos conceptos no solamente alejados de la realidad de lo que se requería en esa serie pues más que programas, era un eje en el que coincidían muchos de los programas públicos, y entonces cuando ves ciertos objetivos que no tienen nada que ver con en verdad arrancar a la gente de la pobreza y empujarlos hacia el desarrollo, te das cuenta de que algo está mal, muy mal, no nada más mal, muy mal. Y después, en un análisis preliminar, revisas el tipo de empresas con unos nombres bastante extravagantes, ¿no? Y entonces ya nos dice que algo no está bien, son banderas rojas. Revisábamos nosotros, fungió como testigo hace muy poco en la Cámara de Diputados, sí, en las investigaciones para el juicio político de Rosario Robles. Sí. Y a mí me llamaba mucho la atención que señalaba entre estos objetos juegos de Oca, fotografías del presidente, marcos para las fotografías. Son el tipo de cosas que incluso pues empieza a ver como una sospecha, ¿no? Claro, porque uno esperaría que en estos, bueno, primero con esa necesidad tan grande y el agravio de la sociedad que ha sentido esa pobreza, debían ser elementos necesarios para sacarlos adelante y poder vincularlos hacia una vida en común, hacia una vida mejor y digna. Claro. Pero si empiezan a ver que hay tortilleros, en donde creo que en muchos lugares no hay ni tortilla, en donde ves juegos, en donde ves cosas tan fuera de lo que tendría que ver el contexto, pues no es una fiesta, ni es un partido político, es algo que por supuesto nos hizo una bandera inmediatamente para observarla, pero también el modus operandi.
licitaciones millonarias que en 2 y 3 días se cerraban y se pagaban contratos. O sea, eso es algo que no sucede ni en la mejor eficiencia del mundo, ¿no? Y entonces empieza a haber personajes, digo, hay muchos. Digo, hemos estudiado como el caso desde que sale la estafa maestra, sí, y se hace más público, ya había mucho trabajo de la auditoría forense detrás, pero me llama la atención obviamente nombres. Rosario Robles, pues obviamente ya sabemos, digamos, a seguir un proceso injusto judicial, lo mismo que Emilio Lozoya, pero por ejemplo yo le preguntaría nombres como Alfredo del Mazo, que en ese tiempo estaba en Banobras, que está involucrado también en todos estos documentos y es gobernador del Estado de México. Fíjate que a mí no me tocó hacer ninguna revisión en la que estuviera involucrado. Recuerdo que en alguna ocasión alguien mencionaba cuando estaban en candidaturas, pero tengo que hablar con la verdad. No hubo ningún tema vinculado a ello y no sé si en algún otro lado apareciera en alguna publicación, pero en lo que a nosotros respecta no hay nada que pueda derivar en algún acto. Y por ejemplo, algo que es claro y llama la atención, es un gobierno priista, se buscaba una continuidad con José Antonio Meade de un proyecto que traía el PRI. ¿Qué hubiera pasado usted, qué cree desde las entrañas de la Auditoría Superior de la Federación donde usted estuvo? ¿Qué hubiera pasado, qué escenario estaríamos viendo si hubiera ganado, por ejemplo, el PRI o el PAN, a diferencia de Morena? ¿Cree que se estarían siguiendo estos procesos judiciales, por ejemplo, contra Rosario Robles o contra Emilio Lozoya? ¿O hubiera seguido esta persecución, que es algo que creo que de lo que vamos a hablar después, incluso hasta con su persona? Porque ha habido, usted lo ha dicho, ha habido una persecución y ha habido una necesidad casi que de desprestigiarla por un trabajo que hizo pues, en esa administración. Mira, futurear de esa manera no es correcto en alguien con mi perfil, pero debía decirte que a partir de los hechos anteriores, donde también estuvieron ellos y no hicieron nada, entonces la perspectiva me hace pensar que no harían nada. Porque claro, si cuando fueron titulares no hicieron nada, cuando tuvieron en sus manos poder detener las cosas tampoco, y yo seguramente estaría en otra parte del mundo, en Canadá, huyendo, ¿no? Porque si ahorita estoy perseguida, imagínate con ellos en el poder, o sea, sería terrible. Bueno, por ejemplo, eso que dices es tremendo, porque en efecto vivíamos en una burbuja muy rara de corrupción, donde las autoridades tenían este tipo de complicidades hasta con las universidades públicas, que es lo que más llama la atención de esta estafa. Pero en ese momento, cuando usted empieza, y toda la Auditoría Superior de la Federación, pero en específico la Auditoría Forense, ¿no hubo un intento de la administración en turno, de las autoridades, como decir, a ver, por ahí no, ya bájale, o ya dejemos de investigar? No, en lo que a mí respecta, para nada. Siempre hubo un respeto absoluto a la institución, siempre. Pero yo creo que no lo requerían porque ellos pudieron parar todo de fuera. O sea, la investigación que se hace es como una coordinación y es una de las razones por las que no funciona el Sistema Nacional Anticorrupción. Si tú haces una excelente investigación, por perfecta, robusta que esté, si la siguiente instancia no la articula hacia camine, se queda ahí. Entonces, en este contexto ellos tenían todos los elementos y las instituciones cooptadas para que nada sucediera. Nada sucedía. No necesitaban hacer eso. Detuvieron en la Unidad de Inteligencia Financiera, detuvieron en la Fiscalía, ahora Fiscalía, detuvieron en todas las investigaciones que se requirieron a nivel de entidades. Entonces, estaban en sus manos. Tenían todo, vamos a decir, controlado, el control absoluto. Pero como que incluso que después se hizo público con esta investigación de Animal Político, que ya lo hacen periodísticamente y lo publican, como que hubo muy poca indignación de la sociedad, ¿no? O sea, es un poco como lo que pasaba con Wikileaks cuando llegaron a la jornada todos estos vínculos de México y un poco hasta ya se sabía los vínculos de Genaro García Luna, pero como que la gente se indignaba poco, ¿no? Fíjate que es algo que no acabo yo de entender. A lo mejor es también un poco no sustraernos de los problemas, porque bastantes problemas tenemos diario los mexicanos, y entonces no quererse involucrar, no querer ver y racionalizar de otra manera los problemas, porque eran notorios, eran abiertos, pero pues también había temor, ¿no? Como seguramente hoy también lo sigue habiendo en muchos ámbitos, de que mejor ni me meto ni digo porque no sé qué va a pasar. Nos falta mayor información y nos falta mayor fuerza para confiar en las instituciones. El problema es de la confianza. Cuando haya resultados y no nos veamos perseguidos,
las entidades de fiscalización de los estados te dicen, oye, yo jamás haré una investigación como tú, porque mira cómo te están persiguiendo. Entonces, claro, en vez de que sea un incentivo para de veras promover estas cosas, pues lo que haces es que la gente se abstraiga. O sea, es normal y es triste, pero en efecto, no queremos saber. Y en ese momento, qué interesante, o sea, en ese momento, como, digamos, ya no como auditora, no como doctora, como mujer, como persona, ¿cómo vivió todo este proceso de que empieza a encontrar? ¿No había como noches de miedo, de incertidumbre, de decir, híjole, seguí, ¿qué hago? No, fíjate que en eso sí tengo clara certeza y lo tengo vivo como si fuera hoy, que en cada momento sabíamos qué hacer, éramos un equipo muy sólido, muy fuerte, y la evidencia y todos los pasos y procedimientos que se llevaron a cabo eran dirigidos perfectamente para documentar las inferencias. Y obviamente los hallazgos eran lo que esperábamos, nuestras hipótesis no fallaron. Pues no, miedo no tengo por qué tener miedo. Sí me da, no dejo de decirlo, un desasosiego ver que todo esto se queda en muchas partes por la falta de impulso procesal, porque pudiera ser ir más allá, ¿no? ¿Dónde están ahorita los proveedores? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó con esa red? Claro. ¿Dónde se fue el dinero? ¿Qué pasó? ¿Dónde llevaron el dinero en efectivo las transportadoras? Todas las autoridades que quedaban detenidas en la Auditoría Superior de la Federación. O sea, habría más para escarbar, pero no nada más de esto, porque como comentábamos al inicio de esta entrevista, hay muchos temas vinculados también a otras entidades como fueron Pemex y demás de muchos años anteriores, pero saqueando, de veras saqueando este país. ¿Y qué se tendría que hacer? O sea, digamos, ¿en qué podría parar yo como, no solo como periodista, sino como un ciudadano? ¿Hasta dónde le puedo pedir a las autoridades? ¿O qué opina usted? O más bien que tiene todo el contexto legal, ¿hasta dónde se podría seguir y escarbar? Y sobre todo las consecuencias que tendría escarbar toda esa historia de corrupción que usted bien menciona y que pues parece a veces ya ni siquiera indigna porque pues es México y sabemos que es corrupto. No, nos estamos acostumbrados a muchas cosas que deberíamos de no hacerlo. El actual gobierno tiene en mente, y lo proclaman diario, un ataque a la corrupción. Lo que podríamos hacer nosotros es, uno, cada vez que veamos un acto de corrupción, pero de veras un acto de corrupción, porque luego nos peleamos en redes por cuestiones tan triviales que nos perdemos en eso y dejamos de lado lo importante. Hacer la denuncia, y no necesitas hacerla la denuncia con nombre y apellido, porque también hay temor a ello. Hacer la denuncia, argumentar los hechos, poder poner en el entorno de la familia es muy importante. Finalmente el gobierno está formado por hombres y mujeres, o sea, y todos somos una sociedad, y venimos de una familia. Sí. Entonces, trabajamos en algún lado y somos partícipes o copartícipes y conocemos. Tratar de prevenir, de disuadir, promover la cultura en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, una cultura ética. Y nada más platicarlo, que porque tengo yo un código de ética, eso no te introyecta la norma. ¿Cómo la viven? Y para que la vivan tienen que en verdad entender que pueden tener una sanción o pueden tener algo más grave que ponga en riesgo hasta su vida. Entonces, la otra parte es la parte de ciudadanos, difundir, revelar, que han sido valiosísimos estos grandes movimientos que revelan tanta indignación. Pero otra parte, en las áreas de investigación, necesitamos capacidades investigativas. Los que están, aprender a investigar, pero aprender con esa humildad que te da, no nada más porque yo llevo 20 años acá o 10 y 15, sino aprender a saber olfatear estos datos, a seguir la investigación, a salirnos del escritorio. O sea, nada se hace en el escritorio, todo es ir al campo a verificar, a validar, crear padrones de proveedores. Es toda una articulación. Y la coordinación, esa hasta hoy no la veo, no la percibo, y yo pienso que está muy lejana porque es difícil la condición humana para que las instituciones puedan irse coordinando hacia lo mismo. Claro. Entonces, con una coordinación sistemática que blinde en las mejores prácticas, podemos ir dando los primeros pasos. Pero esto no veo que vaya a suceder en menos de 20 años, ¿no? O sea, no podemos esperar ahorita más que sentar las bases. Y algo primordial es que las personas que están en áreas de riesgo, digamos compras, adquisiciones, recursos humanos, sean gente probada y ética. Es muy importante eso. Yo tengo datos que hoy no puedo dar porque estoy cuidando mi fuente, de personajes que habían sido inhabilitados, que habían sido inclusive por cuestiones
documentadas que a mí me tocó conocer y que están en puestos altísimos de compra donde no me lo podía imaginar. O sea, digo, ¿cómo? Entonces, sí es eso, dejar a un lado el amiguismo y el cuatismo y meternos a fondo, ¿no? Ese es uno de los grandes temas. Es un tema, y eso, pues, no sé, me hace reflexionar sobre esto que se publicó apenas esta semana en Sin embargo y en algunos otros medios, sobre unas declaraciones que usted misma daba de Víctor Andrade Martínez, que es, si mal no tengo el dato, es el director de Asuntos Jurídicos de la propia Auditoría Superior de la Federación. Sí. Pero lleva más de 10 años. Sí, él lleva ahí, pienso que ahí lo sembraron para empezar a trabajar y ahí se quedó. Pero fíjate cómo pudiendo elegir por el bien, eligió por el mal, ¿no? Deben tener mucha necesidad económica, yo pienso, para vender sus valores y ponerlos al mejor postor. Cuando te pones a pensar que un abogado tendría que defender una institución y decirle al titular poner límites jurídicos. Hoy hay contra mí 4 investigaciones fabricadas, 4, si no es que 5, 4 o 5, ¿no? En la unidad de evaluación y control, que es las que argumenté cuando mi ponencia, y lo he dicho desde que salí hace casi 2 años, que en cualquier situación no van a poder decir que no lo sabían. No solamente fabricados, sino que tienen un fin. Se prestaron a todo eso. Imagínate ese nivel. ¿Tú puedes confiar en estas personas? ¿Podrías confiar que sean éticas en su servicio? No, ellos nada más cobran. A los informes les quitaron el nombre de los proveedores. No, pues con eso no se puede. Con eso, y salió el comunicado cuando me entrevistó alguno de sus compañeros, les dije, pues eso es un delito grave, claro. Ellos tendrían la obligación de revelarlo. Inmediatamente lo arreglaron y salió ahí una cartita aclaratoria del que cobra como auditor diciendo que el responsable era el que decidió ser el responsable de jurídico y el de cumplimiento. ¿Dónde se iniciaron los procedimientos administrativos? Tendría que estar no nada más cesado hoy mismo después de seguir el puesto, sino con un procedimiento en materia penal por el ejercicio indebido. Entonces, esas ligerezas con las que se conducen a partir de la nueva administración, pues forman parte de la cultura ética carente, que la institución se acabó. Pero mira qué daño causan a tantas personas y a tantos entornos. No, bueno, ese es el gran tema. Daba usted declaraciones de que incluso Víctor Andrade Martínez, hermano de Virgilio Andrade, que también conocemos por la función pública, ¿no? Incluso frenaba unos tantos procesos para seguir la línea con Rosario Robles. Y ya vemos ahora dónde está Rosario Robles cuando se siguió la línea. Entonces, en efecto, hay una... ¿Y dónde está él al frente? El titular de una unidad jurídica tendría que estar al frente de estos procesos. Sería hasta histórico, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo todos estos años? Es donde se nota la línea política. Es donde se nota la línea política y el tamaño de las personas, ¿no? Y bueno, la cuestión de la Auditoría Superior es una entidad que debe de preocuparnos a muchos, porque no solamente por la actividad de fiscalización que hace, sino porque es la institución que de alguna manera inhibía o disuadía actos de corrupción, aunque su fiscalización es ex post, pues sabían que podíamos estar encima y iban cuidándose más. Ahorita que saben que son una comparsa de los de antes, pues imagínate, ¿no? Entonces, esta administración yo creo que quiere un acompañamiento fuerte porque confían en que nadie haga un acto irregular y que puedan enterarse en su caso para tomar las decisiones necesarias. Híjole, pues sí, es clave ese tipo de... Es clave. ¿no? Habría que tener como... Y las responsabilidades anteriores, cómo las están solventando, claro. ¿Quién las solventa? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? O sea, van cosas más allá de eso y todo tiene que ver con todo un sistema de corrupción. Es una pandilla, ¿no?, articulada para lograr objetivos que no se habían visto. O sea, si desde antes, ¿qué se hizo antes para poder llegar a donde estamos con Rosario Robles? Y no es ella realmente, y lo digo, no es ella para mí la que tendría que estar adentro en esta cuestión pasando esto, no, es tener una investigación seria que nos lleve a toda la red de vínculos, claro. A todos los personajes involucrados. Sí, no puede ser solo una persona. Claro que no, es injusto, pues, eso es, como que no hay objetividad en torno a ello, ¿no? Y bueno, eso también sería parte de que promuevan procesalmente todas las acciones y ellos continúen aportando información para esto, pero separaron las otras auditorías, ya no las hicieron. ¿Se trataría de personajes, digamos, más opacos para la vida pública
que deberían estar acompañando también este proceso, digamos, de no tanta resonancia, a lo mejor gente de las universidades o de empresas, o sí se trataría de personajes de los que la gente que en la calle quiere ver en la cárcel, los Peña Nieto, los Lozoya, o sea, sí es como esa pandilla de la que usted se refiere, ellos, o hay gente detrás que es más opaca, pero que tiene un punto importante en toda esta línea de corrupción. Fíjate, no hay que perder de vista, o sea, la pasión le gana a los ciudadanos. Están tan lastimados que quieren ver a todos. No es así, yo los entiendo, pero yo creo que hay que hacer las cosas serias, porque el que tenga que estar porque hizo algo indebido debe ser pues procesado. Hay una red que se dedicó a este tipo de acciones deliberadas, documentadas, donde a través de una estructura organizada obtenían esto. Pero hay personajes que únicamente fueron víctimas o utilizados. Esa es toda una ponderación que debe de hacerse. Muchos de los rectores que han platicado conmigo en este lapso, pues muchos pensaban que sí se hacen las cosas, ¿no? Y que ellos le decían, pues nada más acá, pero yo pensaba que sí, que hasta les decíamos, decían algunos, oye, pues yo tengo quien lo pueda hacer. No, nosotros tenemos algo bueno, pero nosotros teníamos necesidades económicas. Fíjate cómo también el no tener los recursos apropiados en las universidades es un incentivo perverso. Tenía que pagar nómina y no me ajustaba porque el Estado no me daba mi subsidio, el subsidio del convenio tripartita. Entonces, cuando alguien se queda con el dinero, cuando te aprietan las manos y empieza uno a buscar salidas. Y eso no está bien. Eso quiere decir que de alguna manera hay también una responsabilidad, o ahorita ya no hay, en el entorno pero la responsabilidad era una responsabilidad ética de que esto lo provocaba, ¿no? Entonces ya nosotros queríamos recursos, ¿no? Y en esa justa razón, no con lo que también hay 2 o 3 que sabían perfectamente cómo estaba ese entramado y eso. Pero hubo otros que me dijeron, a mí me buscaron y mira qué bueno porque yo no podía facturar. Y como no podía facturar, me salvé. Claro. O sea, hay de todo, ¿no? O sea, no pensar como que estas instituciones son las que son corruptas, no. Somos las personas las que decidimos, abonaron en la causa, mucho en estas investigaciones, cuando supieron lo que sucedía, incrédulos muchos, y otros, por supuesto, igual de perversos que los otros, negados a informar, y bueno, me sigue. Qué valioso eso que nos dice, porque en efecto, de pronto como sociedad lo vemos muy, muy por encima. Claro. Y necesitamos esa explicación de cómo no es esa cacería de brujas mediática que a lo mejor a veces vemos pues en las pantallas o en los periódicos. Es más de fondo. Sí, fíjate que incluso yo recuerdo que en aquellos tiempos decía yo, ya no hay que hablar, cuando el segundo año, nosotros pensábamos que, cuando empezamos el primer año, que las universidades eran las tramposas. No, después me di cuenta que no, ya no hay que hablar de las universidades porque no son. Es un entramado absoluto, ¿no? Y luego entonces me enteraba yo por otras informaciones y demás de ubicaciones, domicilios, personas, y hay muchos personajes que no están ahí, pero que han sido, o sea, la cabeza malévola. O sea, me llegaban, por ejemplo, las respuestas de las peticiones de información de 10 entidades distintas, diversas, que no tenían nada en sí, eran exactamente la misma respuesta. O sea, no han de pensar que uno lee todo, pero sí leo todo. Exactamente la misma respuesta, únicamente le cambiaban el final y el representante. Pues todo eso te decía, eran indicios de... Está armado. Claro, totalmente. La negativa de los proveedores, el amparo, las áreas, no recuerdo ahorita cuáles fueron los juzgados que ampararon a todos, pero era lo mismo que también en su momento lo denuncié ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. O sea, los mismos, pues quiere decir que había ahí un entramado de corrupción. Claro. Y que hoy el mismo presidente de la Suprema Corte lo ha revelado en muchas cosas, ¿no? Que está poniendo orden. O sea, sí. Todo eso son banderas rojas que te decían hasta dónde llega esto. Y bueno, digo, todo eso es muy interesante y ya hay mucho trabajo y entrevistas sobre esto, pero también creo que lo que falta es hacer esa denuncia de esa persecución que ahorita ya comentaba un poco, pero que se le echa a usted como individuo, como ser humano, como mujer, como profesional, de alguien que en un gobierno que ya que ha salido a la luz en todas más, y a título personal digo corrupto en muchas áreas, alguien que hizo su trabajo, ¿no? Que simplemente hizo su trabajo.
¿Cuál es esa persecución, digamos, cómo la ha vivido en general, hasta dónde cree que pueda llegar y sobre todo cómo se siente ahora en esta nueva administración, si ha habido ese acompañamiento, si está disminuyendo esta injuria contra una mujer que simplemente, e insisto porque pues me he documentado en ese sentido, hizo su trabajo? Gracias. Mira, a raíz de mi salida de la Auditoría Superior, desde que llegó el Colmenares, yo sabía que traía la idea de destrozar el área, no solamente por los vínculos con ellos, ¿no? Sino porque él también estuvo muy vinculado en unas revisiones que hicimos en mi área, en Tabasco, y que le hubieran correspondido el hacerlas cuando granearon. No solamente no las hizo, se les daba información y tenía gente muy cercana, y entonces ahí en un conflicto de interés jamás lo reveló. Claro. Cuando lo despiden de la auditoría porque salió despedido, en ese entorno, cuando regresa hizo ciertas negociaciones, vamos a decir, a raíz de que pues había que ofertar, ¿no? Ajá. Seguramente. Y llegando, nosotros nos imaginamos lo que sucedería, y el alcance, a lo mejor él no le midió el alcance, y no le han medido todavía. No le han medido porque a lo mejor pensará que está eterno, que tiene al universo a favor, ¿no? Imagínate la generación de espectaculares sobre mi persona, una red en medios pagada, ¿no? Periódicos que inclusive personajes que trabajan ahí están en Contralínea, en Revolución 3.0, gente del Financiero. A mí me extrañó muchísimo y lamento la falta de seriedad del Financiero, claro, para apoyar estos temas. De cualquier medio. Claro, de cualquier medio, sin ninguna investigación y documentación, perfectamente claro. Todos lo tengo documentado. Empezaron a generar eso, trolls, cientos, miles de twitters, y obviamente todo lo tengo documentado. Y salir a decir una serie de cuestiones cuando se vio contra la pared de que revelé que seguramente no quería hacer las investigaciones. Entonces, aseveraciones muy temerarias que hizo. Bueno, y entonces empezó a fabricar ahí, fíjate, una serie, pero bueno, perdónenme, son tan ignorantes, porque, digo, hay de corrupción a corrupción, ¿no? La de ellos es bastante ignorante, ¿no? A fabricar esquemas como de que revisaran todas las solventaciones que se hicieron para denunciarme por no haber solventado. Imagínate, cosas que ni siquiera eran de su incumbencia y no tendrían ni pies ni cabeza. Claro. Pero se prestó a eso el que ahora es titular del órgano interno de control de Hacienda Pública, que también tiene una gran responsabilidad. Imagínate cómo los premian, claro, ¿no? Y se construyeron 3 o 4 expedientes, como no hallaban qué, por conflicto de interés, porque no solventaron, porque no presenté denuncias o dictámenes técnicos. Unas cosas que se ve que están fabricadísimas. Casualmente contra mí, ¿no? Porque no veo que haya habido contra otro personaje. Digo, van bastante direccionadas. En una demanda por daño moral que presento ante el Tribunal de la Ciudad de México también, cuando ya está a punto de darle entrada, pues ¿qué hacen? Decir que hay del presidente del tribunal que se detuviera eso, fue en diciembre de ese 2018, porque ese asunto pidieron, o sea, cosas como esas que a mí, informantes que he creado a través de unas redes de gente ética que están, claro, hasta el gorro de estas conductas, te dicen. Entonces, esa serie de acciones, y después sale que todos mis papeles y demás, negados por supuesto a dármelos, y prohibidos, las gentes estaban aterrorizadas, las personas, perdón, no pueden darle ni un papel ni recibirlos, ¿no? Entonces es hasta que presento un amparo, tarda un año. Otro tienen 2 amparos todavía, un amparo ahí, otro en la web. Y bueno, y más allá de eso, todo el tema de que pido la parte laboral en mi expediente para poder obtener copia, y resulta que hay toda un acta que el 5 de junio, el que te quedó de auditor especial, dice que no llegué a trabajar 3 días y entonces que nadie sabe de mí. 5 de junio, cuando imagínate lo que pasó desde el 23, 24, que es público, mundial, no, claro, más de aquí. Sí. Entonces, todo en 2 horas y media, todo constatado. ¿Cómo no llegó a trabajar? Le preguntan al de recursos humanos, al de recursos humanos sale de que como responde, y al jurídico, y llegan a decir sí, ¿no? Entonces en 3 horas y media también hay eficiencia como en la estafa maestra, cesada por abandono de empleo. Entonces eso te habla de una persecución, de un acoso. Ellos pensaron que me iban a quebrar, no, señor.
Voy crecida, están en todos, el alto nivel de este país sabe todas las situaciones que han pasado y voy para adelante. Y voy a esperar no solamente que detengan, sino que haya responsables de esto. Porque imagínate cómo se atreven, como bien dijiste, con qué cara, ¿no? No sé cómo decirlo, con qué carota, con la gran historia que arrastran, a perseguir a alguien que lo único que ha hecho es trabajar e investigar. De acuerdo. Entonces, pero imagínate esa fabricación que te digo. Esa fabricación es terrible. Habla de su ruindad y su mezquindad. Y su mezquindad política. Y alguien así que es corrupto puedes esperar lo que sea en cualquier situación. Entonces, por supuesto, en todos los niveles de este país altos están enterados. Sigo con mis cuestiones legales que han costado un dinero y que también vamos a ver la responsabilidad de cada quien. Y bueno, que asuman sus responsabilidades en cada caso. Yo, francamente, y lo digo así, digamos, para la audiencia y ante usted, doctora, que no nos conocíamos y que tengo el gusto apenas de conocerlo, cuando estaba estudiando, digamos, toda su historia, para mí fue como una flor en el pantano, ¿no? Es decir, en toda esa trama de corrupción me llamó mucho la atención alguien que siguió esa línea y que gracias a eso podemos saber hoy públicamente tantas cosas que en muchos sexenios no se supo, ¿no? Porque no hubo esa parte. Y entonces, ¿qué se siente? Y yo lo digo así, incluso hasta si quiere de forma histórica o de forma personal, pero ¿qué se siente tener ese papel en ese sexenio? Y además no solo de la persecución, sino también de lo positivo, ¿no? Yo creo que claro, es un precio alto el que quizá no, pagan. Pero, oigan, no, y revelar a estos corruptos es un gusto todavía, es más gusto todavía. Mira, el papel histórico, y lo comparto contigo en esto, es un gran logro de un equipo que lo conformamos. Todo ese, porque no es personal. Ese grupo de trabajo que lo logramos. Mira, yo cuando llegó este personaje y no sabíamos quién iba a ganar, les dije, yo me voy a encargar, créanme, aquí afuera, de que se sepan las cosas. Yo me voy a encargar. Pues. Wow. Y bueno, no solamente la conversión, el cambio de gobierno, sino que tenían la voluntad de hacerlo, pero otra que sí tomaron el tema y que hubo conciencia de eso. O sea, se dieron las condiciones y la oportunidad. Si no, no se hubiera podido hacer nada. Sería soberbia de parte de decir no, pero la historia que a mí me llena es que pude desde cero empezar un área de investigación seria, con resultados, con gente de primera. Es algo que destruyeron, la destrozaron, destrozaron toda el área de la dirección forense, se llevaron todas las máquinas. Bueno, cuestiones como el que despacha como, después voy a decir los datos, toda información mía confidencial en CDs rodando por esta gente, o sea, entonces esta historia que construimos en la auditoría, en esa institución, es algo que va a quedar en este país. Y para mí creo que tenemos que dejar un ejemplo a las generaciones, a los jóvenes como ustedes que también hacen periodismo, hacen investigación, que sí se pueden hacer las cosas y aunque no siempre va a haber las condiciones, uno tiene que hacer lo que le toca hacer. Y la vida cuando te toca, pues te toca, ¿no? Entonces, empujar, no cejar y no frustrarse, porque la impotencia muchas veces te hace que te quiebres y digas, no, voy para adelante. Eso es algo muy importante, y sí es histórico. Pues doctora, antes de cerrar, digamos, me parece muy interesante todo lo que nos platica. Ojalá en algún momento podamos tener otra charla para los amigos de Barlovento sobre muchos otros temas. Creo que en este sexenio va a haber, esperemos, de qué hablar, sobre todo en esta cuestión de corrupción, pero le quiero proponer algunas preguntas rápidas, una dinámica de preguntas rápidas, o más que preguntas, yo le digo una palabra o un nombre y usted me dice también en una o dos palabras qué piensa, o puede decir paso, si gusta, no hay problema, ¿no? Puede pasar, pero una lista pequeña de palabras de lo que me gustaría, así rápidamente, como qué piensa. Por ejemplo, si yo le digo el nombre de Rosario Robles. Corrupción. Enrique Peña Nieto. Corrupción. Andrés Manuel López Obrador. Esperanza. México. Grande. Corrupción. Ruin. PRI. Nefasto. PAN. Nefasto. Mañaneras. No las oigo. Coronavirus.
Santiago Nieto. Bien. Y finalmente, Muna Dora Buchain. Fíjate, hablar de mí no se me había ocurrido. Déjame pensar. Perseverante. Muy bien. Doctora, pues, ¿qué le digo? Muchas gracias. Ha sido un placer. ¿Algo que quiera compartir con los amigos de Barlovento Informa? Vamos a agradecerles. Qué bueno que podamos, primero, tener una charla así, no ni siquiera escrita ni no escrita, sino como debe ser, y que todo el auditorio, los que te escuchan, los que te ven, tengan información de primera mano, ellos puedan generar sus opiniones, decidir y hacer. Necesitamos más en este país, estar informados, muy informados. De acuerdo. Bueno, y esa es otra rápidamente, así como los medios de comunicación en México, ¿qué opinan? Híjole, sí son terribles. A mí me tocó estar en comunicación social hace muchos años, y son terribles, porque ha habido es también una red de corrupción y algo muy maquiavélico, que yo creo que en este gobierno ya se está de alguna manera desarticulando, pero sí fueron sumamente consentidos, sí, terribles, y han sido cómplices de lo que ha sucedido, por darle coba, por no difundir la realidad. Por o sea, supuesto. tienen una responsabilidad histórica en este país. De acuerdo. Muy, muy histórica, y están en tiempo de desaparecer los que tengan que desaparecer, afortunadamente, y sobrevivir los que tengan que sobrevivir de una manera ética y con un enfoque novedoso. Por eso son tan duros con el presidente, porque les cortó la línea del dinero. ¿Pero quiénes son los? Por ejemplo, el Reforma. Fíjate que Reforma es lo único que yo leo, debo decirte, la verdad. A lo mejor es, pues, objetivo. Bueno, ni objetivo, porque fíjate que un medio no debe ser objetivo. Dice lo que piensa, ¿no? Claro. Porque sería, o sea, no, si fuera objetivo no fuera un medio, ¿no? No, yo pienso que a mí Reforma, a lo mejor yo también soy durita, es de mi agrado, ¿no? Sí, de repente hay cosas que digo, qué raro, ¿no? Pero en general creo que y algo muy importante, los que ahí laboran son éticos también, y en la historia no se ha sabido, ni permiten que les pagues un café. Bueno, tienen una línea ahí. Tienen, ¿no?, su línea editorial. Como todos. Sí. Y en efecto, pues lo que nosotros Sí, tratamos. yo creo que los que les pegan más bien son los que de veras les quitó nada y entonces están, pero no veo un ataque directo, y no deberían atacar a una persona. Se atacan los hechos, se revelan hechos, o sea, el papel de los comunicadores es una maravilla, tienen todo para decir. Claro, de acuerdo, uno no debe juzgar a las personas, sino al trabajo de las personas en la función pública. Así es, eso es todo el asunto. Doctora, pues nosotros trataremos de no ser tan malitos como medio de comunicación, todo lo contrario, Me da mucho gusto. hacemos todo el esfuerzo. Y pues, amigos de Barlovento, estuvimos con la doctora Dora Muna Buchain, que fue la auditora forense de la Auditoría Superior de la Federación, y como ustedes escucharon, bueno, pues fue clave en el entramado de esto que algún medio de comunicación como Animal Político le llamó la estafa maestra, pero pues que bueno, detrás de eso hubo un gran trabajo, y es el equipo de la doctora Muna Dora Buchain. Muchísimas gracias, doctora, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias a todos.